Hoy estamos aquí en Estudio Telam. Vamos a entrevistar al emprendedor de este local. ¿Nos podría decir su nombre y su edad? Mi nombre es Rodrigo Ferradas y tengo 54 años. ¿Por qué decidió emprender? ¿Mm? ¿Por qué decidió emprender? Pero mira, cuando uno deja la adolescencia, lógicamente que tus padres te dicen ya, digamos, qué cosa quieres hacer en la vida, ¿no? Quienes escogen la universidad, quienes escogen carreras técnicas en institutos, pero habemos otras personas que a veces queremos ser un poco más dueños de nuestro tiempo, ¿no? Y eso exige que seamos independientes, y para ser independientes tenemos que ver un negocio, ¿no? Estudiar el mercado de lo que nosotros queremos hacer, digamos, cuál es el lugar donde va a haber más demanda del rubro que nosotros hemos escogido. En este caso mío fue la fotografía, ¿no? Porque desde chico siempre me gustaba estar con la cámara de mis padres, que era una cámara profesional, entonces me tuve que capacitar en eso, ¿no? El local que tiene claro aquí en Nicolás Arriola, si no me equivoco, en ese entonces era de la Kodak Eastman, acá en el Perú. Entonces los profesores eran norteamericanos, ¿no? Con su dejo de español. Y ahí me capacité para, ¿no?, ser fotógrafo profesional. Luego me enseñaron publicidad, me enseñaron todo con respecto a ese campo nada más. Y luego que me capacité tuve que estudiar en el Británico 3 años inglés y en el IPA Administración de Empresas, ¿no?, también otros 3 años. Entonces pues solicité un préstamo para poder empezar a abrirme, ¿no? Pero no comencé acá, pues comencé en negocios más pequeños en Wilson, que alquilé un stand donde había un montón de fotoestudios. Pero yo no me amilanaba porque muchos me decían, no, pero ¿cuántas fotoestudios hay? Yo, sí, pero yo voy a dar calidad, lo que ellos no dan, ¿no? Ellos te tomaban con el flash sobre la cámara, pero yo no, yo agarré, no, a mí me han enseñado con paraguas reflectores acá porque la luz era más suave. Y con eso, pues con la chica que era la jaladora, ¿no? Eso, ¿no? Pero yo me quedaba de hambre, ¿no? O sea, no gastaba prácticamente nada, usaba las camisas hasta que se hacían hueco. Al banco. Entonces cuando solicité el préstamo ya tenía algo con que, ¿no?, solventar mi préstamo, ¿no? Entonces pasé a otro local en Miraflores. Y de Miraflores vine para acá. ¿Qué fue lo más retador de emprender? Más que nada, luchar contra la competencia, ¿no? Porque conforme yo fui subiendo, me encontraba en, como quien dice, en el siguiente nivel con otros que ya estaban en una zona y que también daban muy buen servicio. Entonces lo que me quedó hacer era solamente una palabrita que me gustó, que lo vi en el ICIL hace años, ¿no? Innovar. Si ellos hacen esto, bueno, entonces yo voy a hacer esto. Entonces tuve que meter a la fotografía comercial, como le dicen en este carnet pasaporte, meterle un poco más de lo que era publicidad, ¿no? Agregarlo a las tomas para que fuese una diferencia entre lo que ellos hacían y lo que hacía yo, ¿no? Y la ventaja que me encontré es que tenían, digamos, empleados que a veces no les gustaba el trabajo, la paga, el horario, ¿no? Entonces no había un buen trato con los clientes. Entonces siempre tenía eso que venía, señor, ¿usted tiene algo que ver con no, señora? ¿Por qué? Mire, este es otro rubro, no, porque son dejados, me dicen para una hora y no entregan el trabajo en su momento. Entonces estaba con la antenita parada ahí. No se preocupe, señor, si usted un día me trae acá, yo se lo hago, pero le digo la hora que está, pero a esa hora está. Fui eso, ¿no? Empezaba a ser eficiente, todo, entonces con eso fui imponiendo poco a poco mi trabajo. Iba a matrimonios y me contrataban, digamos, en eventos que me decían que a otros fotógrafos les había fallado, que a veces hasta le daban un adelanto y no se presentaban, entonces me rompía la cabeza, pero en estos tiempos que se necesita tanto, pues, ganar, ¿no? Pero entonces ya, me iba a los eventos, imponía mis conocimientos, me traía a mi hermana, una amiga, les daba un reflector como el que está ahí al fondo, ¿no? Uno que se ve acá, que es portátil. Entonces ella decía, ponte acá, y yo acá con mi cámara y con un disparador remoto, como si fuese un estudio portátil, ¿no? Y hacía mejores fotos para conseguir mayores contratos, ¿no? ¿Hay algo que cree que hubiera podido hacer mejor a la hora de emprender? Mira, a mí me gustaba la electrónica, ¿ya? Mi madre siempre me decía, ¿no? Desde que tú eras niño te gustaba desarmar las planchas, me malograbas todos los aparatos, ¿no? Y cuando estuve en esto, obviamente había un curso de electrónica y me ponía a pensar, ¿no? Pero si hubiera dedicado a eso, ¿no? Pero siempre me quedó esa duda, ¿no? Si de pronto al dedicarme como un técnico electrónico la hacía, ¿no? Pero ya me dediqué a la fotografía, no me va mal, me va muy bien, me alegro en eso, a Dios. Y bueno, quizás cuando llegue un momento en que quiera incursionar, aunque muchos digan, no, ya es tarde, ¿no? Pero entrarle un poquito a ese campo, quizás, a ver, ¿no?
para sacarme la duda, Ujú. a ver si lo hubiera hecho linda, ¿no? Y si tuviera que volver en el tiempo, ¿con qué personaje histórico quisiera tener una charla? ¿Tener qué? Si pudiera volver en el tiempo, ¿con qué personaje histórico quisiera tener una charla? Una charla con el presidente Pierola, ¿Por qué? porque me gustaría saber por qué tomó decisiones que fueron contra nuestro país en la guerra con Chile. O sea, era un momento en que él veía por qué nuestro país estaba sucumbiendo en una guerra y no entiendo por qué él tomó decisiones que fueron contra nosotros, ¿no? Porque si han leído historia deben de saber que cuando el ejército de Tarapacá derrotó en la primera batalla al ejército chileno, se quedaron sin municiones, sin armas, solicitaron a Lima el envío y Pierola lo que hizo fue enviar solamente más casacas, cosas menos lo que debía, que eran armas, ¿no? Como diciendo para favorecer, porque después uno en la historia se enteró que habían documentos que decían que había hecho tratos con el gobierno chileno, ¿no? Para que la paz llegase más rápido, pero posiciones territoriales, ¿no? Y eso a mí la historia nunca me cuadró, ¿no? Por eso me gustaría estar frente a él y decirle por qué tomó esa decisión, ¿no? Listo, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, señoritas. Gracias.